Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 135. Graves otra vez. Fury ya estaba de mal humor desde la mañana, ya que la noche había sido bastante agitada y no le había permitido dormir ni descansar mucho. Primero, hubo una explosión masiva en medio de la nada en Texas. Luego, llegó la noticia de una subasta extraordinariamente especial, en la que, al parecer, se vendieron 0,84 artículos al mejor postor. Luego llegó la noticia de que Tony Stark había sido atacado en mitad de la noche, encañonado y que le habían robado una valiosa pieza de tecnología. Y eso no hacía más que agravar la ya compleja situación a la que se enfrentaba. ¿Sabías que el objeto 084 que Coulson custodiaba en un almacén secreto había sido robado? Todo el lugar quedó destruido, y el objeto, una gran habitación esférica hecha de carne, desapareció en la noche. Un problema tras otro no dejaba de surgir, y se esperaba que él apagara el fuego cada vez. Fury no era tan tonto. Sabía que algo había cambiado y creía que todo se debía a esas dos nuevas organizaciones de las que había oído hablar. El Baluarte y la Insurgencia del Caos. Claramente, era la Insurgencia del Caos la que interfería con las operaciones del Baluarte, lo que provocaba que casos que normalmente resolverían pasaran desapercibidos y se convirtieran en un dolor de cabeza para Fury. Sinceramente, no sabía si enterarse de que esos dos colosos luchaban en las sombras era una bendición o una maldición. Por un lado, odiaba no estar al tanto y odiaba no tener el control, porque si no lo tenía, reinaría el caos. Solo él podía mantener el mundo a salvo. Por otro lado, sin embargo, estaba la monstruosa tarea que aparentemente suponía lidiar con estos nuevos objetos 084 que aparecían constantemente por todas partes, y si Natasha creía, ya había miles de esos objetos encerrados en el baluarte. Esto puso de manifiesto la enorme magnitud de las operaciones necesarias para mantener la seguridad mundial. Ahora, tenía que encontrar la manera de compaginarlo con su ya apretada agenda y conseguir recursos adicionales. Esto significaba que, de alguna manera, logró que el Consejo de Seguridad Mundial aumentara su presupuesto varias veces. La única forma en que podía asumir esta nueva tarea era también asegurar la financiación que utilizaba el baluarte. Esto solo complicó aún más el trato con esa organización, por no hablar del caos y la insurgencia. Si se creía en las palabras de Natasha, la intención de esta misteriosa organización de acabar con el mundo solo se veía contenida por el baluarte. Si bien estaba seguro de que parte de lo que le habían contado a Natasha era mentira, creía que aún contenía mucha información útil. Para verificarla, había enviado a Natasha y a Clint a uno de esos objetos de contención conocidos para comprobar su naturaleza. Suspirando, hizo una llamada. Coulson, necesito que vayas a ver a Stark. Ha surgido un problema. Le explicó rápidamente la situación antes de enviarlo. Y así, volvió al trabajo. Con Phil Coulson. Tras el fracaso de su última misión ultrasecreta y la pérdida del objeto 084, Coulson estaba seguro de que lo estaban castigando al asignarle el caso Stark. Tratar con él era una pesadilla. La reunión prevista para informarle sobre su fuga ya se había pospuesto. O incluso decir eso era exagerar, ya que simplemente apareció y esperó horas en una habitación, solo y completamente olvidado. Claramente no había nadie que pudiera lidiar con Stark. Era un verdadero fastidio. Más aún, ya que también debía protegerlo, algo que no era fácil cuando huyó a una de las zonas más peligrosas del mundo. El único lugar conocido hasta ahora desde donde operaba el misterioso baluarte. En serio, ese hombre se junta con criminales y demás. Eso hace que vigilarlo sea prácticamente imposible, sobre todo con ese estúpido avión furtivo que le impide rastrearlo por completo. Y por si fuera poco, lo habían atacado de nuevo. Algo que debería haber sido prácticamente imposible, ya que estaba bajo la vigilancia de S.H.I.E.L.D., aunque Coulson no había podido contactar con los agentes que trabajaban en el turno de noche. Así fue como, maldiciendo a Stark, a su jefe, a todos los dioses que conocía y al mundo entero por estar en su contra, llegó a la casa de Stark.
Vengo a interrogar a Stark, les dijo a los policías que estaban de guardia, y les mostró su placa mientras los abría paso y entraba en la casa. A su alrededor, se veían las señales del allanamiento. Puertas destrozadas y luces que no parecían funcionar. Aún así, fue bastante fácil encontrar a Stark, ya que había luces encendidas en la habitación donde él y su asistente se encontraban. Aunque no estaban solos, dentro había un hombre que Coulson jamás olvidaría. Jonathan Graves. No pudo evitar pronunciar esas palabras en voz alta, atrayendo la atención de todos hacia él. Ah, agente Coulson, me alegra verte de nuevo. Estaba a punto de terminar mi entrevista, respondió con una sonrisa. Y Coulson vio la insignia de Shield en su pecho. Me preguntaba por qué no fuiste tú, agente Coulson, quien vino a preguntarle a Tony, pero supongo que estabas demasiado ocupado con otra cosa, dijo Peter Potts. Su voz sonaba claramente enfadada, aunque probablemente se debía a la preocupación. Coulson extendió la mano para sacar su arma, pero se detuvo al sentir que alguien se acercaba por detrás. Allí estaban dos de los policías de antes, armados en mano. ¿Algún problema, agente Graves? Coulson supo al instante que esas personas también estaban con Bulwark. Estaba claramente en desventaja numérica y de armamento. Así que apartó lentamente la mano de su propia arma. Tony, que presenció todo esto, se preocupó. ¿Qué está pasando aquí? No hay de qué preocuparse, solo que Coulson está un poco nervioso con todo esto, dijo Graves con una leve sonrisa. El ambiente era tenso. Tony y Peter sabían que algo andaba mal, pero no estaban seguros de qué era. Después de todo, Graves y Coulson pertenecían a Shield. Bueno, creo que conseguí lo que buscaba, señor Stark. Nosotros en Shield, dijo, enfatizando la palabra Shield. Mientras miraba a Coulson, haremos todo lo posible para asegurar que el objeto robado esté a salvo. Cuando salió de la habitación, seguido por los agentes de policía, la tensión finalmente desapareció. ¿Ya conocías a Graves?, preguntó Coulson rápidamente. Ante esta pregunta, Tony solo asintió con la cabeza. Sí, vino a recoger un robot que se había escapado de un laboratorio de Shield, aunque me mintió sobre algunos nombres en aquel entonces. Un sinfín de pensamientos le pasaron por la cabeza al oír a Tony decir que sabía muy bien lo que representaba Graves y que si aparecía para recoger algo, sería un 048. Graves no está con Shield, así que necesito que me expliques todo sobre aquel momento, este ataque y lo que preguntó. Exigió rápidamente. Tony suspiró y se sentó mientras Pepper lo miraba nerviosa por la noticia. Tony, que solo quería ponerse a trabajar en su traje, pronto se encontró explicando todo de nuevo. Gracias por su tiempo, señor Stark, dijo Coulson una vez que le contaron todo, incluido el incidente con el llamado Doombot, algo que tendría que informar a Fury lo antes posible. Ahora es tu turno. ¿Quién es Graves?, dijo Tony, queriendo saber en qué juego se había convertido en jugador. Coulson respiró hondo, consciente de que debía ser muy cuidadoso con sus próximas palabras. Graves forma parte de una organización secreta conocida como el Baluarte. Su propósito es contener y proteger objetos anómalos, cosas que desafían nuestra comprensión de la realidad. En algunos aspectos son similares a Shield, pero operan en rincones mucho más oscuros y secretos. Tony frunció el ceño, asimilando la información. Así que estos tipos son como el equipo de limpieza para cosas raras. En cierto modo, sí, respondió Coulson. Pero sus métodos y motivos pueden ser cuestionables. Y no son los únicos. Existe otro grupo llamado la Insurgencia del Caos, que es todo lo contrario. Quieren usar estas anomalías para su propio beneficio, sin importar las consecuencias. Los ojos de Pepper se abrieron de par en par. ¿Así que ellos fueron quienes nos atacaron? Lo más probable, dijo Coulson. La Insurgencia del Caos podría haber estado tras su tecnología para convertirla en arma o usarla para desestabilizar las operaciones del Baluarte. Tony negó con la cabeza. Esto es una locura. No puedo creer que esto esté pasando. Es el mundo en el que vivimos, dijo Coulson con gravedad. ¿Cuánto daño crees que podría causar esta IA si se liberara al mundo y se utilizara para el mal? Ante esta pregunta, la expresión de Tony se tornó sombría. Si realmente puede aprender sin límites, acabará siendo el fin de la humanidad. A menos que se lo detenga lo suficientemente rápido. Explicó su punto de vista al respecto, y todos sintieron la presión de sus palabras. Muy bien, gracias por su tiempo, señor Stark, pero como comprenderá, debo ir a informar de esto.
Mientras tanto, tendremos algunos agentes apostados para vigilarle. Coulson salió de la mansión de Stark y, nada más subirse al coche, llamó a Fury. Director, la situación es peor de lo que pensábamos. Graves estuvo aquí, así que Bulwark está al tanto, por lo que es probable que la insurgencia del caos haya robado esta IA. Y Stark está convencido de que esta IA podría suponer una amenaza existencial si cae en las manos equivocadas. La voz de Fury era tan grave como Coulson jamás la había oído. Entendido. No podemos permitir que esto se agrave. Tienes que averiguar dónde han llevado la IA y neutralizar la amenaza. Tendré un equipo de respuesta rápida en alerta. Y Coulson, manténme al tanto de todo. De acuerdo, señor, respondió Coulson, dando por terminada la llamada. Lejos del estresante día de Coulson, otra agente de alto rango de S.H.I.E.L.D. estaba teniendo un día muy diferente. Malinda May, cuyo indicativo era la caballería, un nombre que realmente odiaba. Solo 3 personas conocían la verdad sobre cómo había obtenido ese nombre. Los demás lo usaban con gusto y esperaban que ella estuviera orgullosa de él. Sin embargo, la había marcado de por vida y la había llevado a solicitar, entre otras cosas, un trabajo de oficina. En estos tiempos de locura, con la idea de niños modificados genéticamente campando a sus anchas, todo eso la trajo de vuelta a aquel día y a aquella misión. Muchos creían que ella sola había eliminado a todos esos terroristas y que simplemente no había podido salvar a la pobre chica. Pero eso no era cierto. Claro que había neutralizado a muchos de los supuestos terroristas. Solo para descubrir la oscura verdad más tarde. Ellos no eran el enemigo. La chica que habían capturado, a la que ella intentó salvar. Ella había sido la verdadera enemiga desde el principio. Ella estaba dotada de poderes. Poseía la capacidad de controlar a los demás, a toda esa gente. No eran más que marionetas que bailaban al capricho de una niña pequeña. Al final, tuvo que matarla con sus propias manos. Toda la misión había sido un fracaso rotundo y una pérdida de vidas inocentes. Algo que Fury había ocultado profundamente, permitiendo que todos la vieran como una heroína. Y ahora parecía que había más niños como esos, con poderes, que no distinguían entre el bien y el mal y solo causaban daño. No sabía qué hacer, pero cuando oyó un rumor sobre uno de ellos, decidió investigar por su cuenta. Se había asegurado de que nadie supiera lo que estaba haciendo, de poder enfrentarse a sus demonios sola y aunque cuanto más se acercaba, más nerviosa se ponía. ¿Sería esto igual que entonces? ¿Tendría que matar a ese niño? Al detener el coche y contemplar el edificio que tenía delante, no pudo evitar suspirar. No era muy creyente, nunca lo había sido. Aún así, le resultaba extraño encontrar a una niña con posibles poderes sobrenaturales precisamente en un convento católico. Capítulo 136. Confesión. Toc, toc. No tardó en abrirse la puerta al oír sus golpes. Sí, hija mía. Se oyó la voz de una amable anciana. Mai se percató de que la puerta no estaba completamente abierta y vio una pesada cadena que le impedía entrar a la fuerza. Estoy aquí buscando orientación, tal vez también algo de alivio, dijo Mai, y aunque esa no era la verdadera razón por la que estaba allí, no le importaría si eso pudiera ayudarla. Hubo una pausa, y luego la puerta se cerró en sus narices. Mai se quedó allí, confundida, por un momento antes de que la puerta se abriera de nuevo, esta vez por completo. Pasa, niña. Estos tiempos no son fáciles, y no rechazaremos a quienes necesiten ayuda, dijo la anciana monja mientras dejaba entrar a Mai. Mai la siguió adentro y no pudo evitar sentir que el lugar no era tan bueno. Simplemente se veía muy viejo y oscuro, carente del toque moderno al que estaba acostumbrada en los edificios. Como si pudiera leerle el pensamiento, la anciana monja habló. Este lugar es donde nos acercamos al Señor, por lo que está alejado de las muchas distracciones del mundo moderno. Por favor, respeten nuestro deseo de vivir así y no causen problemas aquí. Maya sintió, aunque no estaba del todo segura de poder cumplir su palabra. Después de todo, dependiendo de lo que encontrara allí, podría causarles algunos problemas. Enseguida la condujeron a una pequeña habitación, prácticamente vacía salvo por algunos cuadros claramente religiosos y algunos muebles, que no eran más que una mesita y 2 sillas. Por favor, tome asiento mientras le sirvo un té. He comprobado que a mucha gente le resulta más fácil hablar mientras disfruta de una buena taza de té. Y con eso, Mai se quedó completamente sola, en esa pequeña habitación, y no pudo evitar sentirse extraña por todo aquello que estaba haciendo.
Miró a su alrededor, intentando distraerse haciendo lo que le habían enseñado: husmear. Observó la pequeña estantería, casi vacía, y vio que, como era de esperar, solo contenía un montón de textos religiosos. Negando con la cabeza, se sentó y esperó. No pasó mucho tiempo antes de que la anciana monja regresara. Llevaba una bandeja de aspecto antiguo con una tetera aún más vieja y unas tazas que parecían necesitar urgentemente ser reemplazadas. No dijo nada, simplemente dejó la bandeja o les sirvió una taza de té a cada una. Ni siquiera pronunció palabra al sentarse y probar el té. Solo le sonrió a Mai. Los minutos transcurrieron así, mientras ambos bebían su té lentamente. Al final, Mai no pudo soportar más la ciencia, lo cual era extraño considerando que era una espía, pero simplemente la encontró insoportable y decidió hablar. Viajo mucho por mi trabajo. Es un trabajo duro, pero siempre me ha resultado gratificante saber que estoy marcando la diferencia. Pero ya hace poco, algo pasó. Empezó a decir, sin saber muy bien cómo explicarle las cosas sin revelarle demasiados detalles a la anciana sobre su trabajo. La tarea que me encomendaron parecía muy sencilla. Era difícil, sin duda, pero creía saber lo que tenía que hacer y lo que estaba haciendo. Pensaba que estaba salvando vidas, pero al final, nada fue como creía. La anciana monja simplemente siguió escuchando y les sirvió té a ambas. No la juzgaba ni la presionaba para que hiciera nada, solo la escuchaba hablar. Había una chica, a la que intentaba salvar, o al menos eso creía. Pero me equivoqué. La chica no corría peligro. Nunca lo había estado. No, el peligro era ella misma. Mai finalmente decidió dejar de lado el secretismo. Pensó que podría usar su reacción para determinar si realmente había o no un niño modificado genéticamente. No era una niña normal. Tenía un poder extraño. Podía controlar a los demás como si fueran marionetas. Se lo hizo a decenas de personas, poniendo toda su vida bajo su completo control. Murieron muchísimas personas por su culpa, y al final, me vi obligado a acabar con su vida. Mai le contó todo a la anciana, cada detalle, cada remordimiento, el dolor que sintió al darse cuenta de lo que estaba pasando, al tener que matar a la niña. Se lo contó todo. Fue un alivio. Sintió que, de alguna manera, la carga que pesaba sobre ella se aligeraba un poco. La anciana monja lo había estado escuchando todo. Hizo todo lo posible por no reaccionar ante lo que estaba descubriendo sobre la joven y bella mujer sentada frente a ella. Pero mentiría si dijera que no sentía un ligero temor al oír cuántas vidas había arrebatado. Aun cuando le abría sus sentimientos a la anciana, seguía prestándole mucha atención. Gracias a su entrenamiento, estaba bastante segura de que probablemente había algún niño con habilidades especiales por allí. Hija mía, parece que llevas una gran carga en el corazón, dijo la monja con dulzura. El trabajo que haces está plagado de peligros y complejidades morales. Es natural sentirte en conflicto, cuestionar tus acciones y sus consecuencias. Mai bajó la mirada hacia su té, con los dedos temblando ligeramente. Siempre he creído en mi misión, en proteger a los demás. Pero ahora no estoy tan segura. ¿Es cómo saber qué es lo verdaderamente correcto? La monja extendió la mano y la posó suavemente sobre la de Mai. La fe y la moral no siempre son sencillas. A veces, el camino correcto está envuelto en la oscuridad, y solo podemos confiar en nuestra conciencia y en la guía de aquellos en quienes confiamos. Mai asintió, agradeciendo las palabras de la monja pero aún sintiendo cierta inquietud. ¿Pero qué pasa si no puedo confiar en mí misma? ¿Y si he perdido de vista lo que es correcto? La monja sonrió amablemente. Has venido buscando orientación, lo cual demuestra que no has perdido tu brújula moral. El hecho de que te cuestiones y busques la redención significa que sigues en el camino correcto. Es cuando dejamos de cuestionar nuestras acciones que realmente nos perdemos. Mai suspiró, sintiendo cómo se le quitaba un peso de encima. Supongo que tienes razón. Simplemente, no quiero tomar decisiones equivocadas y lastimar a más personas. La monja asintió. Recuerda, hija mía, que nadie es perfecto. Todos cometemos errores, pero lo que de verdad importa es cómo aprendemos de ellos y nos esforzamos por mejorar. Tienes buenas intenciones, y a veces, eso es todo lo que podemos pedir. Mai respiró hondo, sintiendo una sensación de calma que la invadía. Gracias. Necesitaba oír eso. Aunque casi supuse que me dirías que solo Dios podía mostrarme el camino o algo así. Ante eso, la anciana monja solo sonrió.
El Señor ciertamente puede mostrarte el camino, pero no creo que seas el tipo de persona que estaría dispuesta a buscar su guía. Mai soltó una risita, apreciando la perspicacia de la monja. Tienes razón. Nunca he sido muy creyente. Me fío de lo que puedo ver y tocar. La monja asintió, con los ojos brillando de comprensión. La fe se manifiesta de muchas maneras, hija mía. No siempre se trata de lo divino. A veces, se trata de tener fe en ti misma y en quienes te rodean. Confiar en que, incluso en los momentos más oscuros, puedes encontrar tu camino. Mai tomó un sorbo de té, sintiendo cómo el calor la envolvía y le brindaba una paz que no había sentido en mucho tiempo. Intentaré recordarlo. Solo espero poder mantener la mente lo suficientemente despejada para tomar las decisiones correctas. La monja le dio una palmadita suave en la mano. Eres más fuerte de lo que crees. Recuerda que no tienes que cargar con estas cargas sola. Busca a quienes te inspiran confianza, apóyate en ellos cuando lo necesites y no temas pedir ayuda. Maya sintió, sintiendo un renovado sentido de propósito. Terminó su té y se puso de pie, saludando respetuosamente a la monja con un gesto. Gracias por escucharme y por el consejo. Significa mucho para mí. La monja también se puso de pie y acompañó a Mai hasta la puerta. Vete en paz, hija mía. Y recuerda, siempre serás bienvenida aquí si necesitas un lugar para reflexionar. Mai salió al fresco aire de la tarde, sintiéndose más ligera que en meses. Miró hacia atrás, al convento, y suspiró. Tendría que volver para comprobar si el niño representaba un peligro para sí mismo o para los demás. Pero por ahora, necesitaba descansar. Alex sonrió al ver a Coulson marcharse con tanta prisa tras hablar con Stark. Todo iba según lo previsto. Era solo cuestión de tiempo antes de que Tony terminara su traje y se convirtiera en Iron Man. Cuando eso ocurriera, sería crucial asegurarse de que se convirtiera en alguien útil para sus objetivos y para la fundación. Tuvo que admitir que realmente había subestimado la recompensa por SCP-2000. Gobernante de mi reino. ¿Qué significaba un reino? Bueno, como Alex había aprendido, significaba cualquier lugar donde operara la fundación. Ahora podía proyectar su mente a cualquier lugar bajo el control de la fundación, o a cualquier lugar que llevara su sello distintivo. Esto le permitía espiar cualquier parte de la fundación, con la única excepción de los sitios secretos pertenecientes a los demás miembros de los 5. Pero seguía siendo útil, ya que solo necesitaba que sus hombres escondieran algunos pequeños símbolos de la fundación alrededor de la casa de Stark mientras realizaban el ataque, y ahora podía ver y oír todo lo que sucedía allí, lo que permitía a Alex vigilar de cerca no solo a Tony, sino también a otros posibles objetivos. Aunque todavía existían algunos riesgos y limitaciones para hacerlo, en general, se había convertido en una parte fundamental de muchos de sus planes futuros, lo que le permitía influir personalmente en muchos acontecimientos para que se desarrollaran como él deseaba. Ahora bien, ¿debería darle a Pym el empujón final, o debería dejar que juegue un poco más? Reflexionó Alex para sí mismo mientras volvía a concentrarse en su cuerpo. Después de todo, sabía perfectamente lo que Pym tramaba. Y la única razón por la que aún no había hecho nada era porque, si lo intentaba, estaba seguro de que Pym se callaría de inmediato. Sí, era alguien con quien había que tratar con cuidado. Sin embargo, su utilidad disminuía día a día. Sin duda, era una de las mentes más brillantes del mundo, pero cada nueva sede de la fundación atraía a otras mentes brillantes, mentes que ya estaban decididas a trabajar para la fundación. Así que, a medida que descifraban lentamente sus obras y aprendían poco a poco los secretos de su partícula Pym, no tardaría en tener que dedicarse a la fundación o desaparecer. Espero que no seas tan tonto como para resistirte a lo que está por venir, Pym. Estoy dispuesto a darte una última recompensa. Después de eso, será mejor que muevas la cola para mí, o tu hija ocupará tu lugar, dijo Alex mientras su proyección mental miraba a Pym, quien no podía verlo ni oírlo. Alex tuvo que admitir que, si bien le gustaba Ant-Man de los Vengadores, Pym no le caía muy bien, y menos aún sus intentos por rescatar a su esposa. En cierto modo, eso era sin duda un requisito para ganarse su aprobación por completo, y con los SCP apareciendo constantemente, bueno, ya no faltaban los zombies, así que tampoco quería que faltaran los de tipo cuántico. La única esperanza que Pym tenía de volver a ver a su esposa era que eso fuera de alguna manera importante para detener a Kang, algo que Alex no recordaba si era cierto, lo que significaba que tendría que averiguar los riesgos.
Pero, en general, las cosas no pintaban bien para el sueño del anciano de recuperar a su esposa. Necesitaría impresionar a Alex de alguna manera para que le permitieran siquiera intentarlo, aunque Alex aún esperaba sacar provecho de su brillante mente antes de eso. Después de todo, en un universo, Pym había derrotado a todos los Vengadores para vengar a su propia hija. Podía hacer cosas impresionantes cuando se lo proponía, algo que Alex esperaba que pudiera aprovechar de alguna manera. Capítulo 137. El poder de una leyenda. Centro comercial abandonado. El mundo estaba plagado de edificios abandonados, grandes y pequeños. De hecho, ciudades e islas enteras yacían desiertas. Edificios que antaño albergaban familias y negocios ahora estaban abandonados a la intemperie, deteriorándose y pudriéndose. Los antiguos centros comerciales se han convertido en un tipo de edificio particularmente popular en los últimos años. Estos enormes edificios fueron en su día pilares de comunidades enteras, fuentes de riqueza, oportunidades y alegría para un lugar. Sin embargo, ni siquiera estos edificios monolíticos pudieron resistir el paso del tiempo, y los ríos de riqueza que una vez lo mantuvieron con vida se extinguieron, por lo que también fueron abandonados. Estos edificios abandonados suelen acabar siendo ocupados por algo o alguien. Este centro comercial abandonado en particular no era el hogar de una comunidad de personas sin hogar ni de un grupo de jóvenes vándalos. Ni siquiera era el hogar de algún monstruo feroz sacado de una película de fantasía. No, este edificio en particular era un antiguo centro comercial abandonado, y tenía la desgracia de ser el lugar donde un peculiar urinario dorado había encontrado su hogar. SCP-1618, el urinario dorado, era un objeto SCP de clase segura con un nivel de perturbación relativamente alto. Si hubiera aparecido en un centro comercial abierto, y mucho menos en uno popular como el Mall of America, habría causado un caos absoluto. La habilidad del objeto SCP era simple. Un área a su alrededor provocaba cambios espontáneos. Cosas sin valor, o peor aún, basura, excrementos humanos y similares, se convertían en oro. Y cualquier cosa de valor se convertía, bueno, en algo sin valor, como un traje caro, papel higiénico usado, comida o excremento humano. Era una experiencia bastante desagradable encontrar tu ropa convertida en objeto, razón por la cual su impacto era tan grande, ya que la vida cotidiana de todos a su alrededor se veía completamente alterada. Sin embargo, dado que este objeto en particular había aparecido, lamentablemente, en un antiguo centro comercial abandonado, nadie lo había notado, o al menos nadie fuera de un pequeño grupo. Bueno, llamarlo pequeño grupo quizás no les haga justicia. Después de todo, la Fundación SCP no era pequeña en absoluto. Llevaban tiempo buscando ese objeto en particular y finalmente lo habían encontrado. Clase D, manténganse al ritmo o serán electrocutados. Intenten correr o resistirse, y serán asesinados en el acto. Se oyó la voz de uno de los agentes de la Fundación mientras conducían a un grupo de soldados de clase D prescindibles hacia el centro comercial. Ellos serían quienes manipularían el objeto, mientras se mantendrían fuera de su alcance. Después de todo, nadie quería quedar cubierto de papel higiénico usado. Ni siquiera eran de clase D, pero no tenían mucha opción, con los collares alrededor del cuello y las armas en las manos de los agentes. Ya sabes cuál es tu tarea. Entra, recupera el objeto y sácalo. Hazlo todo de forma ordenada. Si intentas algo, te matarán. Ahora vete. Gritó otro agente mientras se acercaban a los límites exteriores del área de efecto del objeto SCP. A la Fundación SCP le gustaba mantener sus operaciones limpias y ordenadas. Sin embargo, no había nada de limpio en esto, ya que llevaron el objeto SCP y convirtieron todo a su alrededor ensuciado en oro. Un pequeño ejército de personal de clase D se vio obligado a recorrer el lugar y recuperar cualquier cosa que yo convirtiera en objetos de valor, mientras que el objeto en sí era cargado en una caja y luego empujado a un camión. Fue una misión eficaz y todo se hizo sin demora. Tras apenas media hora, ya abandonaban el viejo centro comercial abandonado, sin recordar que alguna vez habían estado allí. Sitio, 009. En el pasado, Alexander Rizzi podría haber seguido de cerca una misión de este tipo, pero ahora la cantidad de operaciones que realizaba la Fundación era demasiado grande como para que él pudiera rastrearlas personalmente, y más aún tratándose de un objeto completamente inofensivo como SCP-1618. Ya tenía muchos problemas, como asegurarse de que nadie se enterara de la Fundación o, al menos, que nadie que él no quisiera que se enterara de ella.
Luego estaba la cuestión de asegurarse de que la fundación contara con los fondos necesarios, sobre todo porque O5-3 estaba gastando muchos fondos para asegurar de forma permanente fuentes de ingresos. Por supuesto, otra gran responsabilidad que recaía sobre sus hombros era asegurarse de que no ocurriera nada malo debido a que se encontraban en un universo cruzado con el universo Marvel. Esto era algo sorprendentemente difícil y, a la vez, frustrantemente fácil. Sinceramente, había pensado que encontraría más emoción en el universo Marvel, pero hasta ahora había resultado ser bastante aburrido. No había Iron Man volando por ahí, ni mutantes luchando en las calles, ni invasiones alienígenas. Sin embargo, disfrutaba de una época de paz y tranquilidad. Agradecía eso, ya que le permitía tener el tiempo necesario para prepararse a sí mismo y a sus fuerzas. Sin embargo, Iron Man pronto nacería, y con él se pronunciarían aquellas famosas palabras. Una nueva era de superhéroes, caos y guerra comenzaría, una que él, como miembro de alto rango de la Fundación, debía intentar detener. Podría permitir fácilmente que algún genio de la tecnología y multimillonario viajara por ahí luchando contra terroristas que no tuvieran nada que ver con la Fundación. Incluso al Capitán América lo habrían dejado en paz si no fuera porque Hydra andaba trasteando con cosas que no le incumbían. Al fin y al cabo, era solo una creación de la ciencia humana. Un milagro, quizás, pero el futuro traería consigo múltiples sueros de supersoldado, así que no era un objeto SCP y no estaba bajo la supervisión de la Fundación. No, entre los primeros Vengadores originales, de hecho, solo Thor y Bruce Banner, alias Hulk, caen bajo la protección de la Fundación, y por supuesto, muchos de los enemigos contra los que terminan luchando, como una invasión alienígena o un dios embaucador. Eso no significa que, solo porque algo se haya creado con tecnología humana, la Fundación vaya a ignorarlo. Ya sean las partículas PIM o el suero extremis, la Fundación sin duda querrá controlarlos, y Alex quiere ser quien ejerza ese control. Y no es que estuviera constantemente al tanto de todo lo que hacía la Fundación, no solo a través de los canales oficiales, sino también mediante su sistema, que le notificaba cada vez que un nuevo objeto SCP era puesto con éxito en contención. Muchas de las recompensas que recibió fueron de poca utilidad o muy específicas, pero algunas lo sorprendieron bastante, y resultaron ser útiles al combinarlas con otras. La posibilidad de vivir en el agua era agradable. Combinada con algunas otras, era aún más útil, pero la mayoría eran detalles menores que le convenían, pero que nunca llegaría a usar realmente. Ding. Felicitaciones al anfitrión por la contención exitosa de SCP-1618. Se están entregando recompensas. Felicitaciones al anfitrión por obtener la recompensa. La mitad del poder de Midas. Felicitaciones al anfitrión por obtener ambas mitades del poder de Midas. Ahora el anfitrión posee todo el poder de Midas. No sería exagerado decir que Alex estaba sorprendido. Al fin y al cabo, la mitad del poder de Midas era algo que había tenido desde hacía mucho tiempo, de hecho, una de las primeras recompensas que había recibido. Y desde entonces, había sido completamente inútil, ya que era inútil a menos que consiguiera la segunda mitad. Esperaba recibirlo como recompensa por haber contenido a SCP-1015, el Midas de los pobres. Al fin y al cabo, ese objeto tenía el nombre de Midas, aunque también era cualquier objeto que aún no había podido encontrar. Al fin y al cabo, era solo una moneda de 1 centavo, y a menos que perteneciera a alguien, no demostraría su poder ni su impacto. Y bueno, una sola moneda suelta, seguro que hay millones, si no miles de millones, tiradas por ahí. Después de todo, si alguien viera una moneda vieja en el suelo, ni se molestaría en recogerla. No estaba lo suficientemente desesperado por encontrar ese SCP en particular, y desperdiciaría la cantidad de recursos humanos que requeriría intentar hallarlo. Con más miembros del Consejo O5 presentes, dudaba incluso que le permitieran hacerlo. Sí, recibir esa recompensa ahora y aquí fue muy inesperado. El poder de una leyenda en la palma de mi mano, susurró mientras miraba su mano. Llevo tiempo queriendo decir eso, continuó con una sonrisa. Buscó rápidamente a alguien a quien convertir en oro. Encontró su objetivo, un trozo de papel, y presionó un dedo contra él. Con solo pensarlo, observó asombrado cómo se transformaba en una fina lámina de oro puro. Increíble, murmuró para sí mismo mientras jugueteaba con el papel dorado. Era mucho más grueso que el papel de aluminio y completamente metálico. No solo estaba recubierto de oro, sino que se había convertido en oro. O al menos esa era su teoría. Necesitaría que lo analizaran en un laboratorio para estar seguro.
Media hora después, un puñado de objetos dorados elegidos al azar fueron enviados a un laboratorio para ser analizados, mientras que Alex, bajo la escolta de sus guardias, se dirigió al sitio 014, el sitio más cercano donde tenían algún sujeto de clase D con el que pudiera probar su poder personalmente. Señor. Es un honor darle la bienvenida a Site 014. Soy la directora, Emily Brown. La directora de Site lo saludó con entusiasmo mientras él llegaba vestido con su traje O5 y bajo esa identidad. Brown podría ser una empleada muy capaz de la fundación, pero eso no significaba que no estuviera nerviosa al enfrentarse a una de las personas más poderosas de la fundación y del mundo entero. ¿Has hecho lo que te pedí?, preguntó uno de sus guardaespaldas personales. Sí, un miembro de la clase D ha sido trasladado y contenido según lo solicitado, respondió ella, visiblemente incómoda por la indiferencia de Alex. Pero él no quería arriesgarse a que ella reconociera su voz. Si bien el traje sí lo cambió, no lo hizo demasiado, y como era el sitio más cercano al suyo, había estado en contacto frecuente con la directora Brown como Alexander Rixey, y no quería verse obligado a eliminarla. Así que asintió con la cabeza y dejó que sus guardias lo condujeran hacia la cámara que habían preparado para él. No era gran cosa. Era simplemente una sala de interrogatorios normal con un prisionero de clase D atado a una mesa en el centro. Lo único especial era la gran caja que también había allí, el hecho de que no se estuvieran grabando cosas y que nadie estuviera vigilando lo que ocurría dentro. ¿Quién? ¿Quién eres? ¿Qué piensas hacer conmigo?, preguntó la clase D. Era un hombre negro, joven y fuerte, con algunos tatuajes visibles en el cuello, la cara y las manos. Era evidente que pertenecía a alguna pandilla, alguien que su propia rama de la fundación había reclutado para este papel. Te convertirás en alguien legendario, fue todo lo que Alex dijo mientras se acercaba. Asegúrate de que esté a salvo y de que sea seguro quitarme el traje, ordenó a su guardia. Los guardias aseguraron rápidamente al personal de clase D, inmovilizándolo por completo e impidiéndole moverse. Luego confirmaron que la habitación era segura para que Alex pudiera quitarse su traje O5. Con un gesto de su jefe de guardia, Alex comenzó a quitarse el traje, revelando su verdadera identidad. El hombre de clase D lo observaba con los ojos muy abiertos, con confusión y miedo reflejados en su rostro. Por favor, no hagas esto, suplicó el hombre con voz temblorosa. No he hecho nada malo. Alex ignoró sus súplicas, concentrándose en la tarea que tenía entre manos. Formarás parte de algo importante, dijo con tono tranquilo e inquebrantable. Extendió la mano y la posó sobre el brazo del hombre. Con un pensamiento, activó su recién descubierto poder. La transformación fue inmediata y fascinante. La piel del hombre adquirió un brillo dorado, extendiéndose desde el punto de contacto hasta que todo su cuerpo quedó cubierto por una sólida estatua dorada. El proceso fue rápido, pero la visión, asombrosa. Alex retrocedió un paso, maravillado por el resultado. Impresionante, susurró, examinando la estatua dorada que tenía delante. El poder de Midas, sin duda. Los guardias permanecieron en silencio, presenciando la transformación con una mezcla de asombro y aprensión. Estaban acostumbrados a lidiar con anomalías extrañas y objetos peligrosos, pero ver a un ser humano convertido en oro era algo extraordinario sin precedentes. Alex se dirigió a su jefe de guardia. Asegúrate de que esto quede documentado y se envíe a los equipos de investigación correspondientes. Quiero un análisis completo del material y de cualquier posible efecto secundario. Sí, señor, respondió el guardia, indicando a los demás que comenzaran su trabajo. Al comenzar el proceso de documentación, Alex sintió una gran satisfacción. El poder de Midas era ahora completamente suyo, y con él surgían nuevas posibilidades para la fundación. La capacidad de tener oro infinito no carecía de utilidad, aunque debía usarse con cuidado. Hasta donde él sabía, SCP-1618, por sí solo, era capaz de producir más oro del que podían vender en el mercado sin provocar su colapso. Y ahora podía producir mucho más, pero les permitía convertir cualquier cosa, sin importar el material, en oro, lo que, al menos, les permitiría construir magníficas estatuas. Capítulo 138. La cura para la soledad. Cuartel General de Shield. El director Nick Fury revisó los últimos informes de sus agentes, con el ceño fruncido. Las actividades de Bulwark y la insurgencia del caos se intensificaban, y los recientes incidentes relacionados con Tony Stark y la tecnología de IA robada eran preocupantes.
Tenemos que adelantarnos a esto, murmuró Fury, tamborileando con los dedos sobre el escritorio. Sean cuales sean los planes de estos grupos, no podemos permitir que tomen la delantera. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Adelante, dijo. El agente Phil Coulson entró, con su habitual aplomo. Director, tengo la información más reciente sobre las actividades de Bulwark. Hemos localizado a varios de sus agentes y asegurado algunos lugares clave. Fury asintió. Buen trabajo, Coulson. ¿Cuál es la situación de Stark y su tecnología? Stark está trabajando en mejorar su seguridad y rastrear la IA robada. Se está coordinando con nuestros equipos técnicos, pero es una carrera contrarreloj, respondió Coulson. Fury suspiró. Debemos asegurarnos de que Stark esté protegido y de que nos mantengamos un paso por delante tanto del baluarte como de la insurgencia del caos. Manténganme al tanto de cualquier novedad y asegúrense de que nuestros agentes estén preparados para cualquier eventualidad. Entendido, señor, dijo Coulson, dándose la vuelta para marcharse. Estaremos preparados. Mientras Coulson abandonaba la oficina, Fury retomó sus pensamientos. El mundo se volvía cada vez más complejo, y la aparición de estas organizaciones secretas no hacía sino aumentar los desafíos. Pero con agentes como Coulson y los recursos de Shield, Fury confiaba en que podrían sortear las turbulentas aguas que se avecinaban. El juego estaba cambiando y debían estar preparados para lo que viniera. Había más en juego que nunca, pero Fury sabía que con la estrategia y la determinación adecuadas, podrían proteger al mundo de las sombras que amenazaban con engullirlo. Una alarma lo sacó de sus pensamientos, avisándole que su próxima reunión estaba lista. Rápidamente se recompuso y les abrió la puerta. Barton, Romanoff, he oído que tuvieron una misión bastante movida, dijo él mientras ella los miraba. Les había pedido que le informaran personalmente después de leer el primer informe de su misión en ese misterioso IKEA. En efecto, señor, quizás demasiado agitado para mi gusto, dijo Barton. Era un buen agente, uno de los mejores, pero ahora también tenía una familia, una debilidad, pero también algo que le daba fuerza. Algo que lo impulsaba a hacer lo que fuera necesario para completar su misión y regresar a casa sano y salvo. Fury se recostó en su silla, juntando las puntas de los dedos. Cuéntamelo todo, dijo, con la mirada fija en Barton y Romanoff. Natasha Romanoff, la infame viuda negra, dio un paso al frente con expresión seria. Nos infiltramos en el IKEA cerrado, tal como nos ordenaron. La distribución de la tienda era extraña, casi laberíntica, y parecía desafiar la lógica espacial normal. A medida que nos adentrábamos, quedó claro que este lugar no solo estaba abandonado, sino que era algo mucho peor. Barton asintió con la cabeza y añadió. Nos topamos con lo que parecían ser empleados de la tienda, pero eran extraños. Nos atacaron en cuanto nos vieron. Sus movimientos eran casi robóticos e implacables. Era como si estuvieran programados para eliminar a cualquier intruso. Los ojos de Fury se entrecerraron. ¿Y crees que esto está relacionado con el baluarte o la insurgencia del caos? Es posible, respondió Romanoff. Quienes están detrás de la compra y el cierre probablemente sean los de Bulwark, que, como siempre, intentan ocultar este tipo de cosas al público. No hay indicios de que se trate de la insurgencia del caos, aunque supongo que es difícil asegurarlo, ya que solo sabemos que son los malos y que su objetivo final es sembrar el caos utilizando estos objetos y seres anómalos. Fury asintió pensativo, procesando la información. Entonces, puede que el baluarte esté intentando contener lo que sea que haya en ese IKEA, pero la insurgencia del caos podría estar interesada en explotarlo. Necesitamos averiguar más sobre a qué nos enfrentamos. ¿Lograste recuperar alguna información o muestras útiles? Romanoff negó con la cabeza. Por desgracia, no. Estábamos demasiado ocupados intentando sobrevivir. Esas cosas eran implacables. Pero sí que vimos algunos equipos y marcas inusuales que podrían estar relacionados con las operaciones del Bulwark. Necesitamos enviar un equipo especializado para recabar más información. Fury se recostó, sopesando sus opciones. De acuerdo. Enviaremos un equipo de reconocimiento equipado con las herramientas necesarias para cartografiar la zona e identificar cualquier anomalía. Barton, Romanoff, quiero que lideren este equipo. Tomen los recursos que necesiten y asegúrense de que esta misión sea un éxito. Entendido, señor, respondió Barton, con la determinación bien clara. No los defraudaremos, añadió Romanoff.
Fury se puso de pie, dando por terminada la reunión. Puede retirarse. Manténgame al tanto de cualquier novedad. Mientras Barton y Romanoff abandonaban la oficina, Fury volvió a pensar en el panorama general. El auge de estas nuevas organizaciones y su impacto en la seguridad global era una preocupación creciente. Ante la inminente aparición de superhumanos y amenazas tecnológicas, S.H.I.E.L.D. debía estar más alerta que nunca. El mundo cambiaba rápidamente, y Fury sabía que se encontraban al borde de una nueva era, plagada de peligros y oportunidades a partes iguales. Volviendo a su escritorio, Fury comenzó a esbozar los siguientes pasos para S.H.I.E.L.D. Necesitarían intensificar sus operaciones de inteligencia, fortalecer sus alianzas y prepararse para un mundo donde los límites entre el mito y la realidad se difuminaban cada vez más. Mientras revisaba la información más reciente, una idea permanecía clara en su mente. Debían estar preparados para cualquier eventualidad. Muy alejadas de los protagonistas clave de gran juego sobre el futuro y el destino del mundo se encontraban las personas a las que intentaban proteger. Estas personas comunes y corrientes, sin poder, influencia ni riqueza, eran el verdadero premio por el que todos luchaban. Controlarlas era su objetivo. Estas personas permanecían ajenas a todo, sin saber siquiera que se estaba jugando ese juego. Una de esas personas era un joven, uno entre incontables personas que estaban pasando por un mal momento y luchaban por salir adelante día a día. Este joven en particular había intentado muchas cosas para cambiar su vida, pero nada había funcionado todavía, y seguía sufriendo de soledad. ¿Malo? Vio una nueva aplicación en la tienda de aplicaciones, otra que prometía acabar con su soledad. Ya había probado muchas de esas. Pero no importaba qué aplicación de citas usara ni cuánto se esforzara, nada funcionaba. Aún así, pensó que no perdía nada con intentarlo, ya que era gratis. Y la descarga fue tan rápida que apenas había hecho clic cuando ya estaba lista. ¿Dónde está?, preguntó, mirando a su alrededor en el teléfono, sin encontrar el icono, el acceso directo ni nada. Si no supiera que la acababa de descargar, ni siquiera se daría cuenta de que tenía esa nueva aplicación en el móvil. ¿Es una broma? ¿Un error del sistema? No encontraba nada por más que buscara. Ni siquiera revisando la lista de aplicaciones instaladas aparecía nada. No pudo evitar preocuparse de haber descargado algún tipo de virus, aunque no creía haber oído hablar jamás de algo así en la tienda de aplicaciones. Claro, había mucha basura y estafas, pero no había virus propiamente dichos, ¿verdad? Aún así, no encontró nada, así que terminó dándose por vencido y esperando que todo estuviera bien. Después de todo, no quería reiniciar su teléfono, y su búsqueda en la web sobre esta aplicación malo no arrojó resultados. Decidió olvidarse del asunto hasta que, de repente, recibió un mensaje, algo poco frecuente, y cuando lo recibía, siempre era alguien preguntándole si podía hacer un turno extra. Casi no quería leerlo, pero sabía que su jefe se enfadaría si lo ignoraba. ¿Qué es esto?, exclamó confundido al ver lo que veía. Era, en efecto, un mensaje de texto, pero no de su jefe ni de sus compañeros. De hecho, ni siquiera había un número. Pensaba que era imposible enviar un mensaje de texto con un número oculto, pero el mensaje era de Malo, la aplicación que había descargado. El texto era una imagen, la imagen de un lugar que conocía bien, al que iba a menudo. El centro comercial cercano. Observó la imagen con más detenimiento y descubrió algo que no había visto antes. No se veía con claridad, pero parecía alguien disfrazado con un traje de piel. Sin embargo, eso no era ni de lejos tan importante como el hecho de que la aplicación que acababa de descargar le había enviado una foto de algún lugar cercano a donde vivía. Esto no parecía un simple error o una aplicación defectuosa. Ni siquiera parecía un virus cualquiera diseñado para robarle sus datos. Sinceramente, no sabía qué era, pero no le gustaba. El corazón del joven se aceleró mientras miraba la foto en su teléfono. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda al darse cuenta de que la situación era mucho más grave de lo que había pensado inicialmente. ¿Qué clase de aplicación era esa? ¿Cómo sabía dónde estaba? Por más que lo intentó, no encontró nada en su teléfono, ni tras buscar por toda Internet. No parecía haber absolutamente nada sobre esa aplicación, sobre Malo ni nada parecido. Sin embargo, lo que no sabía era que su búsqueda había activado las alarmas dentro de una poderosa y secreta organización. El joven estaba a punto de irse a la cama cuando recibió otro mensaje, otra foto, otra ubicación que conocía, un lugar al que solía ir.
De nuevo, se fijó en la persona con el disfraz de piel, aunque esta vez aparecía mucho más prominentemente en la foto, con el aspecto de una especie de monstruo. Estaba demasiado asustado para dormir y pronto se encontró incapaz de apartar la vista del teléfono. Pasaron las horas, y justo cuando estaba seguro de que todo había terminado, justo cuando estaba a punto de quedarse dormido, apareció un nuevo mensaje de texto. Una vez más, era un lugar que conocía, cerca de donde vivía, un sitio al que solía ir. Y aquel monstruo, una criatura peluda y grande con una máscara de calavera, se veía tan extraño allí parado. No parecía comportarse como un monstruo. No sabía qué hacer. Simplemente se acurrucó en casa, fingió estar enfermo e intentó desesperadamente encontrar información en internet sobre esa broma pesada o lo que fuera. Sin embargo, cada pocas horas recibía un nuevo mensaje de texto, una nueva imagen. La criatura, malo, estaba en algún lugar donde solía pasar su tiempo. Incluso recibió una de su lugar de trabajo. Sin embargo, con el paso del tiempo, la situación empeoró aún más. Pronto recibió un disparo desde dentro de su apartamento. No pudo evitar correr al baño. Abrió la puerta de golpe. No encontró nada. Buscó por todas partes y no encontró nada. La puerta seguía cerrada con llave y, efectivamente, no había nada que encontrar. Aunque lo puso mucho más nervioso, alguien o algo había estado allí, había tomado una foto y la había enviado. Quienquiera que fuera, se lo estaba tomando demasiado en serio con esta broma y o al menos esperaba que fuera una broma. Sin embargo, con el paso del tiempo, cada foto lo inquietaba más que la anterior. Todas eran de algún lugar donde acababa de estar. Su apartamento, una de las habitaciones en las que no estaba, o incluso una en la que sí estaba, pero tomada en un momento en que no se encontraba allí. Se puso cada vez más nervioso y estaba a punto de huir de su apartamento cuando de repente llamaron a la puerta. Se asustó muchísimo e intentó ignorarlo. Toc toc. Señor Anderson, sabemos que está ahí dentro. Somos del FBI y queremos hablar con usted sobre un acosador. Una voz gritó a través de la puerta, y al oírla, sintió un ligero alivio. No había ningún monstruo, solo un loco desquiciado. Al abrir la puerta, vio lo que parecían ser agentes del FBI, o al menos así se los imaginaba. Trajes negros y gafas de sol por la noche. Parece que tenemos al tipo correcto, ¿verdad?, dijo uno de ellos, para su gran confusión. Sí, tenía esa expresión en la cara, dijo el otro agente. Y antes de que se diera cuenta, uno de ellos le disparó. Bajó la mirada y vio algo parecido a una aguja clavado en su pecho. No pudo decir nada antes de que todo se volviera negro. De acuerdo, tú atiende el teléfono. Yo lo llevaré adentro, dijo el primero mientras lidiaban con los 861 casos de un instante en que SCP-1471 encontró un dispositivo anfitrión. Capítulo 139. Un tipo bastante tímido. El tiempo transcurría sin pausa, o al menos, si se detenía, Alex no se daba cuenta. Y tampoco creía que existiera ningún objeto SCP capaz de detenerlo, lo que solo dejaba al ser ancestral, sobre quien no tenía ningún control. Así que no, el tiempo simplemente transcurrió sin que nada lo detuviera, y pronto comenzó un nuevo mes, y con él, surgieron nuevos problemas, gracias a su sistema. Hoy aparecerán otros 2 SCP, cada uno con el potencial de acabar con el mundo. O, bueno, incluso acabar con el mundo podría considerarse una suerte para algunos. Algunos de los más malvados harían cosas mucho peores que simplemente matar a todo el mundo. De hecho, algunos se asegurarían de que la muerte no llegara ahí, en cambio, prometerían un tormento eterno. Por eso SCP-99999 era una herramienta tan importante y por eso sintió que se le quitaba un gran peso de encima cuando recibió esa recompensa. Sin embargo, teniendo en cuenta que era un artículo de un solo uso, bueno, el escenario en el que lo usaría tendría que ser realmente extremo. No tiene sentido preocuparse. Pase lo que pase, podemos solucionarlo ahora, dijo con bastante seguridad en su voz. Sistema, invoca un SCP. DIN. Entendido, anfitrión, por favor espere mientras se invoca al SCP aleatorio. DIN. Advertencia. SCP-096 ha aparecido. DIN. Advertencia. El anfitrión, un SCP, ha aparecido en el mundo y está fuera del control de la Fundación. Se le pide al anfitrión que se ocupe de la situación y siga el objetivo de la Fundación de asegurar, contener y proteger. DIN.
Felicitaciones al anfitrión por obtener Site 030, una instalación de la Fundación de clase 3 en Nueva Zelanda. 500 efectivos de combate de clase C, 50 efectivos de investigación, 100 efectivos administrativos y 30 efectivos de mantenimiento. DIN. Advertencia. El anfitrión, un SCP, ha aparecido en el mundo y está fuera del control de la Fundación. Se le pide al anfitrión que se ocupe de la situación y siga el objetivo de la Fundación de asegurar, contener y proteger. DIN. Anfitrión, se ha detectado la aparición de SCP-949. Y con ello, también ha aparecido la persona de interés, el Dr. Wondertainment. Debido a la existencia del Dr. Wondertainment, es posible que aparezcan aleatoriamente otros SCP asociados a él. Alex no se esperaba ese último mensaje. Fue inesperado y a la vez bienvenido y desagradable. Por un lado, fue bueno saber la identidad de los dos objetos SCP que aparecieron, ya que normalmente no le informaban del segundo. Y fue desagradable por el contenido del mensaje. Otra fuente de nuevos SCP, esta vez sobre la que no tenía control. En cualquier momento, podría aparecer un nuevo SCP, provocando quién sabe qué tipo de caos. En efecto, si bien la mayoría de los SCP asociados con Wondertainment no eran demasiado peligrosos, muchos de ellos podían, como mínimo, resultar molestos. Sin mencionar que se trataba de objetos que él conocía, no de lo que estuviera a su alrededor o no. Cada objeto que aparecía en el mundo requería que él se asegurara de estar a salvo de ellos, por lo que saber qué objetos había a su alrededor era de suma importancia. Después de todo, tomemos como ejemplo al nuevo SCP-096. Hasta hoy, realmente no tenía por qué tenerle miedo, ni preocuparse por el riesgo de que le vieran la cara. No tenía que preocuparse de que los otros miembros de los 5 le mostraran su rostro en un intento de asesinato. Después de todo, aunque hubiera visto el rostro, no estaba allí para hacer nada al respecto. Pero ahora, bueno, ahora su rostro estaba muerto. Verlo significaba estar prácticamente muerto. Cada nuevo SCP podía cambiarlo todo, y el 096, en particular, era uno de los más importantes. Ya seguía protocolos para evitar que se vieran sus rostros, pero ahora esos protocolos se habían convertido en algo que jamás podría romper. Incluso salir a la calle requeriría un nivel completamente nuevo de protección y preparación. Después de todo, SCP-096, también conocido como el Chico Tímido, es sin duda uno de los SCP más famosos de su antiguo mundo. Si alguien supiera aunque sea un poco sobre el universo SCP, conocería a 096. Era un ser peculiar, de clase euclidiana, pero casi imposible de contener. Era algo parecido a Hulk. Al igual que Hulk se hacía más fuerte cuanto más se enfadaba, SCP-096 también se volvía más fuerte y rápido cuanto más se enfurecía. Si alguien veía su rostro, ya fuera en una foto o algo similar, lo mataba. Era invencible, imparable y no se le podía contener. No se detendría ante nada para alcanzar y matar a cualquiera que viera su rostro. Lo que a menudo se convertía en muchas personas, ya que corría en línea recta hacia su objetivo. Sabía dónde estaban en cada momento. Y al correr así, podía atravesar las casas de otros, quienes a su vez lo veían. Aunque dista mucho de ser el más peligroso, ya que tendría que correr y matar físicamente a sus objetivos, si su fotografía se difundiera, no se detendría hasta matar a todos los que la vieran, ya fueran millones o miles de millones. Sería verdaderamente espantoso si eso sucediera, por lo que era imprescindible contenerlo lo más rápido posible. No podía permitir que nadie lo viera, no en esta era de teléfonos inteligentes y satélites. Era perfectamente posible que si alguien tomaba una fotografía aérea de la zona en la que se encontraba, eso bastara para desatar su ira. Algo que no se podía permitir. Supongo que tendré que poner a la Fundación en alerta máxima, suspiró. Sabía que los demás miembros del Consejo sentirían cada vez más curiosidad por esa misteriosa fuente de información que poseía. Sin embargo, sabía perfectamente que, aunque pudiera resultar molesto, la misión era lo primero, y garantizar que una entidad como 096 estuviera debidamente contenida era un paso muy importante en la misión de la Fundación. Así que nos estás diciendo que tu contacto, del que no nos quieres decir nada, ha confirmado que SCP-096 ha reaparecido, preguntó 5-2. Eso es correcto, y lo creo, lo que significa que debemos actuar sin demora y asegurarnos de que sea contenido lo antes posible, respondió Alex, quien se había conectado a una reunión en línea con el resto del consejo.
Todos tenemos curiosidad por ese informante suyo, pero no voy a empezar esa discusión aquí ni ahora. Supongo que seguiremos el protocolo establecido para esto, dijo O5 tras un momento de silencio. Dado que no quiere hablar de este informante, propongo que dejemos que él se encargue del asunto, dijo O5 interviniendo por primera vez en la reunión. De acuerdo. O5 también intervino por primera vez. Era evidente que ambos no prestaban mucha atención a la reunión y solo querían terminarla. Bien, acabemos con esto de una vez. Esperaremos las buenas noticias, dijo O5 con enfado cuando la reunión terminó apenas unos instantes después. Cada uno tenía sus propios asuntos que atender. Más trabajo. Alex suspiró, pues esperaba poder delegar esta tarea en O5 o O5 pero al final, había sido superado en la votación, e incluso si O5 hubiera querido la tarea, ahora estaba en sus manos. La primera tarea que debía realizar era informar al resto de la fundación de que no podían ser descuidados y que debían seguir todos los protocolos. Después de eso, tendrían que seguir adelante con el plan que se había preparado hacía mucho tiempo en caso de que ocurriera algo así. Aviso de la fundación. Se requiere acción inmediata, activación del protocolo de contención de SCP-096. Para todo el personal de la fundación. D. Consejo 5. Asunto. Activación de los protocolos de contención de SCP-096. Prioridad crítica. Atención a todo el personal, esta es una directiva oficial del Consejo 5 sobre la reaparición de SCP-096. A partir de insertar hora, se ha confirmado que SCP-096 está activo y actualmente se encuentra fuera del control de la Fundación. Debido a la naturaleza de SCP-096 y su potencial para causar una pérdida catastrófica de vidas, se implementarán medidas de contención inmediatas. Descripción general de SCP-096. SCP-096, también conocido como el Tímido, es una entidad humanoide de aproximadamente 2,38 metros de altura. Sus extremidades son desproporcionadas, con una longitud aproximada de 1,5 metros cada brazo. La piel de SCP-096 carece de pigmentación y es altamente sensible a la luz. Su rostro está completamente desprovisto de rasgos faciales, a excepción de sus ojos y boca. Protocolos clave de contención. Contención visual. Todo el personal debe evitar el contacto visual directo con el rostro de SCP-096. Esto incluye imágenes, vídeos y cualquier tipo de grabación visual. Se suspenderán las misiones de reconocimiento aéreo y por satélite en todas las zonas no críticas de clase 4 o superior. Nivel de alerta del personal. Todo el personal deberá extremar las precauciones y seguir los protocolos correctos al enfrentarse a cualquier riesgo relacionado con Cognito. O5 Consejo 5. Tras finalizar el aviso, Alex lo envió a través de los canales de comunicación seguros de la Fundación. Sabía la gravedad de la directiva y la importancia de actuar con rapidez. Cada segundo contaba al tratar con SCP-096. La siguiente parte era, con mucho, la más importante. Después de todo, el primer paso fue simplemente asegurar que nadie se descuidara, pero el siguiente paso fue la contención propiamente dicha. A continuación, escribió la misiva para las fuerzas operativas móviles que se encargarían de esta importante tarea. Reclutaría a Tau 1, Game 12, Epsilon 11 y Tau 51. Esto podría parecer un grupo numeroso, pero necesitaban cubrir una gran extensión de terreno, por lo que estas fuerzas operativas móviles y miles de otros miembros del personal también trabajarían para garantizar que nada saliera mal al comenzar el plan. Este consistía en mostrarle a un miembro de la clase D una fotografía de SCP-096 y luego asegurarse de que quienes lo vieran moverse fueran neutralizados, conduciéndolo directamente al sitio 19. Misión para las Fuerzas Operativas Móviles, Operación de Contención de SCP-096. Para comandantes de las Fuerzas Operativas Móviles Tau 1, Gamma 12, Epsilon 11 y Tau 51. D. O5 Asunto. Operación de contención crítica para SCP-096. Prioridad máxima. Atención a todos los comandantes y al personal, la reaparición de SCP-096, también conocido como el Tímido, exige una operación de contención inmediata e integral.
Debido al peligro extremo que representa SCP-096, se requiere un esfuerzo coordinado entre múltiples equipos operativos móviles, para garantizar la contención exitosa de esta anomalía. Grupos de trabajo móviles asignados. MTF-TAU-1, Hermano Mayor. Equipo de contención principal especializado en el manejo de SCP-096. MTF-Gamma-12, Wayriders. Equipo de apoyo para el seguimiento no visual y la seguridad de la zona. MTF-Epsilon-11, Zorro de 9 colas. Respuesta rápida y defensa perimetral. MTF-Tau-51, Incursores urbanos. Operaciones urbanas y evacuación de civiles. Objetivo: asegurar, contener y transportar a SCP-096 al sitio 19 con un daño colateral mínimo y sin exposición al público en general. Plan operativo: exposición y seguimiento controlados. A un miembro del personal de clase D designado se le mostrará una imagen de SCP-096 en un entorno controlado. Esto desencadenará el estado de furia de SCP-096 e iniciará su movimiento hacia el objetivo de clase D. Los equipos MTF-Epsilon-11 y MTF-Tau-51 coordinarán sus acciones para despejar el camino de SCP-096, garantizando que ningún civil ni personal no autorizado quede expuesto. Eliminación de los factores de riesgo. El destacamento móvil Tau-1 colaborará con el destacamento móvil Game-12 para garantizar que nadie haya grabado ni visto el rostro de SCP-096. Tienen autorización para usar cualquier medio y deben asegurar que no exista riesgo de futuras brechas de contención. En caso de ser necesario, el destacamento móvil Alpha-8 ha sido alertado para brindar asistencia como último recurso. Transporte al sitio 19. SCP-096 será guiado al sitio 19 a través de una ruta predeterminada, minimizando el riesgo de exposición. Todos los equipos trabajarán juntos para asegurar y transportar a SCP-096 sin incidentes. Respuesta y contención de incidentes. El MTF-Epsilon-11 se encargará de cualquier brecha o emergencia que se produzca durante la operación. El Grupo Operativo Móvil Tau-51 gestionará las operaciones urbanas, incluidas las evacuaciones y el mantenimiento del orden público. Procedimientos posteriores a la contención. Tras su llegada exitosa al sitio 19, SCP-096 será colocado en una celda de contención de alta seguridad. Todos los datos, incluidas las grabaciones visuales y no visuales, serán revisados y protegidos. Se seguirán los protocolos de descontaminación para todo el personal involucrado en la operación. Personal y recursos. Miles de personas adicionales, incluyendo personal de seguridad, investigación y administración, serán desplegadas para apoyar la operación. Los recursos asignados incluyen equipos de rastreo no visual, unidades de transporte seguro y kits de respuesta a emergencias. Mando y comunicación. Los comandantes de las MTF asignadas reportarán directamente al O5-1 y al director del sitio Site-19. Se mantendrá una comunicación continua durante toda la operación, con actualizaciones periódicas del estado para garantizar la coordinación y una respuesta rápida ante cualquier incidente. Notas finales. La contención exitosa de SCP-096 es crucial para prevenir bajas masivas y mantener la confidencialidad de nuestras operaciones. Su experiencia y dedicación son vitales para el éxito de esta misión. Siga los protocolos rigurosamente y priorice la seguridad de nuestro personal y del público. O5-1 para el Consejo O5. Fin del capítulo 139.